Entro a la cabina después de este paseo que fuimos a dar en la comprita, que nos costó 21 pesos más que la comprita que hicimos, la mismita, el 6 de junio. Y me encuentro a Nahila Hernández, ultramaratonista. Ay, primero, qué gusto saludarte. Tanto tiempo sin verte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Verdad que Varios las cosas, años. Varios años. ¿Verdad que las cosas han subido? 2% por lo que estás diciendo y en un mes es una locura. Eso hablaría de una inflación del 20 y tantos % anual. Espero que sea una cosa de coyuntura nomás, si no es insostenible. Porque fíjate, es exactamente lo mismo, tal cual. Y la vez pasada fue 21 pesos menos. Una locura. Los maratones dejan para poder vivir. No necesariamente. No es un deporte profesionalizado, así es que más bien pagamos para poder correr. ¿Qué te deja un maratón? Y eso es amplísimo, ¿eh? Exacto. ¿Qué te deja? Uy, te deja, es una escuela de vida. Correr, sobre todo el tipo de carreras que yo hago, que son más bien en entornos en la naturaleza, en la montaña, en los desiertos, que no estás, digamos, metido en la cotidianidad o en un medio que ya nos es familiar a todos. Te enseña muchísimo, te enseña de ti mismo, te enseña de uno con el contacto con la naturaleza, de uno en contacto con otros seres humanos con los que en teoría no te entenderías en la ciudad. Y la verdad es que es una escuela de vida en todos los sentidos. La vida tiene distintas formas de pisarse. Es decir, hay terrenos más blanditos, hay unos más escabrosos, unos más... en fin. ¿A qué te enfrentas cuando corres? Porque correr pensamos que vamos en blandito, pues, o en parejo. Pero no es cierto. O sea, creo que una de las cosas de correr es justamente saber pisar en el terreno que sea, como en la vida. Mira, ahora que decías eso, estaba pensando que cuando estaba enseñando a una amiga a bajar en cerro, lo primero que hay que hacer es mirar hacia donde quieres pisar. Independiente de lo que hablabas de la variedad de terreno, efectivamente, correr es como la vida misma. O sea, hay momentos que van para arriba, hay momentos para abajo, momentos con piedras, caídas, torceduras de tobillo. Es exactamente eso, es una analogía y la diferencia o el disfrute está en poder adaptarte a lo que se venga presentando. Pero sobre todo a mirar, a pisar donde miras. Porque cuando miras hacia donde no quieres pisar, lo más seguro es que te caigas. Yo lo he vivido muchas veces y me costó muchos años de experiencia. Es como en la bici. Si miras al hoyo, lo más probable es que pases por el hoyo. Tienes que ir mirando hacia donde sí quieres ir. Y eso yo creo que es una de las analogías más lindas que tiene el correr. Fíjate, Nahila, que la gente que se ha caído de un escalón, que luego son unas caídas que parece que te atropella un tren, ¿no? Caídas de tan poquita distancia, pues, de tan poquita altura. Es eso, es no ver dónde pisas. Es no ver dónde pisas y no estar concentrado en lo que estás haciendo también. Entonces, eso es la unión de, como en todo, como en los negocios, como en la familia, es estar atento, es tomar precaución, es tener un plan y enfocarte en hacer lo que quieres hacer para hacerlo bien. Vamos a tratar por un momento de meternos en tus sentidos como corredora. Como estamos en la radio, vamos a aprovecharlo. Cuando vas corriendo, Nahila Hernández, ¿qué ves? Mira, es bien interesante porque cuando llevas muchas horas corriendo, por ejemplo, la vista, el sentido de la vista entra en una especie como de túnel. Empiezas como tienes que fijar tanto dónde pisas, porque es la clave para no caerte y no torcerte y minimizar las ampollas y los daños naturales de correr distancias largas. El sentido que más tiende a agudizarse obviamente es el de la vista, pero con las horas y con la fatiga, la vista empieza a provocarte un poco de mareo. Entonces, no sé si se lo puedan imaginar, pero si vas corriendo como por un sendero, sobre todo si la área donde estás corriendo es cerrada, como un bosque, por ejemplo, si estás en el locotal y das vuelta y das vuelta y das vuelta en la pista de locotal, entre tanto árbol, eventualmente empiezas a ver un poco como un túnel, exacto. La vista se empieza a volver más cerrada y te empieza a dar un poco de mareo. Y cuando llega la noche, es más difícil todavía poder fijar bien la vista para correr. De hecho, es súper común que cuando uno corre distancias largas al día siguiente amaneces con derrames en los ojos.
Es súper... Por el esfuerzo. Por el esfuerzo visual, sí. Y ese es solo uno de los sentidos. Ahora, conforme te adentras en la noche, ¿cómo vas afocando? Es que es difícil porque en el instante es tiempo. Tú no puedes perder tiempo Exacto. corriendo. Ese es el tema. Exacto. Por si es de noche, si es de día, tienes si que es de seguir igual, madrugada, claro. si hay rocío, si no hay rocío, si está el relámpago, te da igual. El tema es no puedes perder tiempo. Exactamente. Se vuelve eso, se vuelve usar equipamiento. Afortunadamente hay hoy en día mucho equipo especializado. Sí, hay unas lámparas, por ejemplo, de tipo de minero, que tienen 1000 y tantos lúmenes y que pesan 250 gramos. Entonces, son equipos que hay en pocos países, cada país tiene así como su fuerte, digamos, y tenemos que hacer uso de este tipo de tecnología porque si no, obviamente es imposible avanzar. A mí me pasó la primera carrera larga que hice en el Sahara en el 2009. Con aquello de no cargar en la mochila, llevé una lámpara, un frontal que se llama, que en realidad es como de emergencia, una mini lucecita, y fue terrible. O sea, me caí 500 veces, me tuve que ir con otro corredor porque de plano no veía nada. Entonces, es la base, negro. Exacto. El cielo precioso, pero no ves nada donde pisas. Entonces necesitas luz. Entonces la tecnología ahí tiene que ser tu compañera para poder seguir avanzando durante la noche. ¿En el Sahara te hundes? Sí, claro, está lleno hay zonas con unos matorrales que tienen como espinas, con unas bolas de arena, que si pisas chueco te rompes la pata, sí. Bueno, esa es la vista. ¿Qué vas oliendo? Cuando vas corriendo, ¿qué hueles? Hueles, sobre todo a otros corredores en la carrera. No, huele. No, esa es una realidad de las carreras de varios días. Es maravilloso. Uno lo único que quiere es al día siguiente salir a correr porque en verdad los olores de la gente es súper fuerte. Estamos todos sin bañarnos. O sea, yo he estado 23 días sin bañarme. Entonces, imagínate, por más que te pases toallita húmeda. No, nada, no. O sea, terminas apestando a demonio, pero independientemente de eso, vas oliendo, obviamente la hora del día tiene diferentes olores. Cuando está el rocío es un olor, cuando hay plantas es distinto el olor de un lugar húmedo al de un lugar seco, por ejemplo. Puede oler a ciertos árboles. Uno va registrando todos los olores, pero en realidad mucho de lo que comes, de lo que vas comiendo y de lo que ya vas oliendo tú, el sudor. Porque quizás el sentido que menos usas. ¿El olfato al correr? Probablemente, probablemente. El tacto lo usas poco no también, sabes. pero lo ocupas porque vas usando muchos accesorios, vas comiendo cosas, tomando cosas. Las manos se hinchan muchísimo, pero así mucho. Y llega un momento en el que uno tiene que seguir corriendo con las manos arriba. Entonces todo el tiempo vas muy consciente, aunque no uses tanto como el si tacto. subieras los pies Como para si que subieras se los pies, pero subes las deshinchen. manos, exactamente, para que se deshinchen. O sea, corres con las manos Corres con arriba. las manos arriba, exactamente. Porque aunque no uses tanto el tacto, la sensación de tus manos ahí hinchadas sí las tienes permanentemente. Estamos hablando ya cuando se lleva muchas horas corriendo. Obviamente eso no es algo que se experimente en un maratón, por ejemplo. No alcanza. ¿Cuántas horas has corrido sin parar? Lo que más he corrido sin parar, 40 horas. 40 horas en Brasil, en una carrera de 217 kilómetros. El oído, ¿qué vas escuchando? ¿En qué te tienes que concentrar? Porque el oído te puede distraer mucho. Sí, el oído es fundamental en esto, sobre todo. El oído puede ser enemigo de la vista, por momentos. Mira, una de las reglas, por ejemplo, de algunas carreras es que no puedes ir escuchando música, porque cuando un corredor va sin oírse a sí mismo, sin oír el entorno, puede ser bien peligroso, sobre todo con la fatiga. El oído te ayuda con el tema del equilibrio. Nosotros corremos muchas veces por senderos que son estrechos y tienes el barranco al lado. Entonces es bien importante la unión de la vista con el oído para poder conservar el equilibrio y fundamental cuando hay animales, por ejemplo. O sea, no puedes andar tonteando porque a veces pueden haber osos, pueden haber pumas, pueden haber serpientes. Entonces uno va muy atento auditivamente, sobre todo en las noches, al tema de los animales. A mí me parece que... Y después oyes mucho tu corazón. Eso Claro. es bien rico. Es muy rico cuando uno está corriendo. Hay un punto en donde entras en un estado mental así como de trance y ahí uno puede escuchar el corazón. Sí. Sí. Y también el correr de la sangre, ¿no? Es que te un poco metes... la sensación, sí, un poco la sensación de cómo se mueven
los músculos y la sangre dentro de ti. No sé qué opinas, Naila Hernández, pero el oído sí es un sentido que si tú lo tienes todo el tiempo alerta, puede salvarte, ¿eh? Si tú el oído lo mandas a descansar y a dormir, puedes meterte en un problema serio. O sea, de un sonido puede venir una alerta inmediata de lo que sea. Sí, claro, una reacción rápida. Sí, lo puede pasar con un animal, puede pasar con la pedida de ayuda de otro corredor, por ejemplo. Sí, ¿Has salvado a alguien? he ayudado gente, sí, que se ha fracturado, que se ha desmayado, vomitado. Sí, muchas veces me ha tocado acompañar gente con golpe de calor, por ejemplo. Si no vas atento, muchas veces te dan unos silbatos, pero realmente un silbato en un entorno donde los corredores a veces están separados por kilómetros es ridículo. Solamente en la noche se escucha mejor, entonces es importante ir atento a lo que ves, pero también a lo que escuchas, porque así es como se pide ayuda, gritando. En el cerro no hay otra forma. 200, ¿cuántos kilómetros dijiste en Brasil? ¡Qué bárbaro! 217. Casi lo de Filipides, pero no. Estaba escuchando. Qué buena descripción, qué bueno que le dediquen tiempo al tema del origen de las disciplinas deportivas. Claro, es que poco sabemos. Sí, sí. Imagínate después decirles a sus mujeres, eso a mí esa parte me impresionó, decirles si no llegamos en la noche, o sea, o para el amanecer, matan a nuestras hijas y se suicidan ustedes. Sí, es que así eran y se habían salvado ellos y no alcanzaban a llegar para avisar. La desesperación. No, imagina, son historias épicas. Es ¿Tú como te lo de sabías Masada. esas historias? Sí, claro, he leído el tema del origen del maratón y de Filipides y de Heródoto y todas las teorías que hay, digamos, que no hay forma realmente de comprobar nada, pero todas tienen un romanticismo tan lindo que da lo mismo si es real o no. De hecho, yo intenté el año pasado hacer el Espartatlón, esta carrera que describías que va de Atenas a Esparta. Son 246, casi 7, ¿no? Sí, 246 kilómetros en menos de 36 horas. No pude terminarlo, llegué lesionada, de hecho me lesioné como 3 semanas antes, muy fuerte, sabía que tenía muy pocas probabilidades, pero igual fui, ya no me iban a devolver ni la inscripción, ni el avión, ni nada. Así que alcancé a llegar al kilómetro 50 y algo y es una experiencia bien linda porque sales, el punto de salida de la carrera está ahí la Acrópolis arriba de ti, es maravilloso, maravilloso. Es muy místico. Fuimos 3 mexicanos y un mexicano sí lo terminó, Marco, que logró hacer un muy buen tiempo, no recuerdo qué tiempo hizo, pero él logró terminarlo. Y sin duda es una carrera que es emblemática del mundo de correr, digamos. A ver, con esa regresamos, pero antes de la pausa. ¿Esos 200 y tantos en Brasil, en cuánto tiempo los hiciste? Brasil, 40 horas. Esa fue una carrera para clasificar a Estados Unidos, donde son otros 217 kilómetros en el Valle de la Muerte, que eso fue realmente el objetivo deportivo. Y ese lo hice en 36, 17, creo, 16, algo así. O sea, de 40 bajaste a 36, 17 en el Valle de la Muerte. En el Valle de la Muerte, exacto. Pero entonces luego, no, pues es que esto es una locura. Porque estás diciendo que de 246, que son las de... No, una locura. El Espartatlón es otro animal. ¿Son 30 horas? 36 horas límite. Pero no, déjate los límites, es que te cortan, hay como 70 puntos donde te sacan si no das el tiempo. De hecho, a mí me sacaron, no fue que yo abandoné, es que como iba lesionada... Cada punto dicen, si no llegaste al segundo, vas para afuera. Tienen muchos puntos de control y cada punto de control tiene una hora límite para llegar. A ver, con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Naila Hernández es un agasajo, es un gusto verla, la verdad. Volvemos. Naila Hernández, estábamos platicando esto, el origen del maratón, y decíamos salir de Acrópolis, pues es una locura. Primero, lo que decías, son 246 kilómetros que los tienes que hacer en 36 horas. Y esto, mucha gente no sabíamos que en cada punto, si no llegaste a determinada hora, vas para afuera de la carrera. Sí, de hecho, las personas que ya están en la línea de salida de esa carrera, todas son capaces de correr 246 kilómetros. El tema es el tiempo. El tiempo. Exacto, te van sacando. Y sí es la causa del que la mayoría de los que no termina, de hecho. O sea, hay gente que los han sacado en el kilómetro 200. O sea, yo me corto las venas. Me sacaron en el 50 y tanto. Sí, por lo menos es un poquito, vas arrancando. Sí, no te has reventado todavía, pero imagínate el que te saquen en el 180, en el 200, en el 160.
Es muy dura esa Y carrera. decíamos, fíjense, es que todo esto importa. Es un calor del carajo, Sí. pero es húmedo. Es caluroso y es húmedo y es pavimento. Entonces, 90% de la carrera es en pavimento. ¿No se te derriten los zapatos? No está tan caliente el pavimento, pero sí es peligroso. Hay harto tráfico, camiones. Imagínate, es una carretera en Grecia. O sea, todo el comercio. Tú vas por la berma. Las personas ya cuando llevan 25 horas corriendo ya no tienen el mismo sentido. Es una carrera que hay que estar muy atento, por ejemplo. Ahí el oído y la vista tienen que estar, pero al 200% todo el tiempo. Porque decíamos, bueno, el Valle de la Muerte, pues sí, justamente el calorón, pues es una cosa brutal, pero es seco. Y eso te ayuda. Ha sido la única que ha terminado el Valle de la Muerte, ¿no? Mexicana sí, sí, mujer mexicana sí. Y te decía en el corte comercial, yo creo que del tema del maratón, de lo que justamente, de esta ruta que estamos hablando, la única preparada serías tú. Porque sí hay otras que están en el intento, pero tú tienes dos cualidades muy importantes, resistencia y fuerza. Sí, Creo pero que eso es lo que más has trabajado, creo que ya, ¿no? mira, con la experiencia, digamos, en carreras extremas, con el tipo de velocidad, sí, hasta ahora sería yo, pero yo creo que ya hay algunas corredoras mexicanas que podrían intentarlo también. Estas carreras se tienen que intentar. Exacto. Porque realmente Exacto. no hay frustración, no es un fracaso. Ir a intentarla y no lograrla no es un fracaso, es una carrera que es una consagración dentro de la ultradistancia, dentro del ultramaratón. Entonces, de hecho, es bien común que la gente lo intente varias veces antes de conseguirlo. La experiencia previa es fundamental. Entonces, más allá de que quizá yo tenga un poco más de experiencia que la mayoría de las corredoras, yo creo que si el talento está, yo creo que la genética mexicana tiene el potencial para hacer esa carrera. Es cuestión de que se enfocaran en hacerlo e intentarlo. No, yo creo que sí hay algunas chicas que podrían, no sé si ahora o este año, pero en el mediano o corto plazo sí. Naila, aquí la tecnología no cuenta, ¿verdad? Es decir, si vamos a la bicicleta, pues bueno, que el grafito y que el rin y que todo pesa menos y entonces casi que son 200 gramos el peso de la bicicleta, en fin. Que si vas a nadar, pues el traje que te enchufas, pues a lo mejor te hace ser como más pez, ¿no? Que más humano. Pero, ¿y correr? O sea, ¿de dónde echas mano de la Tiene su tecnología? tecnología, los tenis tienen su tecnología, la ropa es importante que no te roce, que no te provoque heridas. Pero claramente tú eres tu vehículo. Por eso yo creo que es la disciplina deportiva más difícil que hay. O sea, no hay mucha diferencia entre un par de tenis y otro. La diferencia en esto la hace el corredor. ¿Te cambias tenis? ¿Te cambias? Depende de la carrera. Por ejemplo, si tengo que pasar un río y me quedan todavía muchos kilómetros, probablemente y si se da la posibilidad, no todas las carreras te permiten dejar bolsas de cosas, de equipo. A veces con lo que empiezas terminas. Hay de todas las modalidades, pero sí hay tecnología, sí es importante, no sé, por ejemplo, yo voy a una carrera en Estados Unidos que llevo un rastreador satelital, un InReach, que es un aparatito que Un llevo. GPS. Aparte de mi reloj con GPS, llevo un dispositivo satelital donde me pueden ver en vivo dónde estoy. Ay, ¿cómo vamos a ver eso? Exacto. Ahí luego ¿Es en serio? Sí, claro, está ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿A qué hora? Es en Estados A Unidos ver. del 10 al 14 de agosto, en las montañas de Washington. Y ahí, por ejemplo, la tecnología es fundamental porque es una carrera de 338 kilómetros con un límite de tiempo de 105 horas. Esto es lo más loco que voy a intentar hasta ahora. Va a ser, ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Cuántos? 338 kilómetros en 105 horas en las montañas de Washington. ¿Qué? O sea, el concepto, por ejemplo, es non-stop. Es una carrera sin Pues eso parar, son aunque son obviamente... 4 días. 4 días, pero obviamente hay que parar. Nadie puede estar 4 días sin dormir. Pero no es que haya un campamento, no es que tú tengas preestablecido una ruta, un inicio y un fin diario. Uno va a correr lo más que pueda. Yo ya tengo mis posibles estrategias, plan A, plan B y plan C, porque en esto nunca los planes salen Oye, como pero uno es que piensa. son 105 horas sin parar. Sí, yo espero hacerlo en menos, si no me muero. Espero sacar un poquito menos de 105 horas, pero sí sin parar. O con paradas cortas, echando una pestañita de 1 hora, de 2 Oye, ¿el horas. baño?
en el bosque y en los puntos de control. 338 en 105 horas del 10 al 14 de agosto. Y vamos viendo tu Pueden puntito. ver la progresión en vivo, exacto. ¿Dónde estoy? Por sea, ejemplo, ahí Naila, la tecnología es fundamental porque un corredor se te pierde, un Era lo que te iba a accidente. decir, tú ya no te puedes perder. Exacto, no me puedo perder. No, y con este tú no te vas a accesorio, perder ante una nunca. emergencia grave, tú aprietas un botón y te van a rojo. buscar. Exacto, exacto. Entonces sí hay tecnología también ya en las carreras extremas que son importantes de La considerar. hidratación ha mejorado enormemente. Enormemente porque cada vez hay más opciones para suplementar todos los minerales, la pérdida de minerales y de azúcares. Es que es lo que te a través pasa del saliendo de líquido. Acrópolis. Imagínate la humedad. Sí, Pues los pierdes minerales todo. en el kilómetro 30 ya se te chuparon todo. Tienes que ir constantemente Claro. reabasteciéndote, y uno termina hartándose de los sabores. Entonces ya hay opciones en pastillas, hay opciones en líquido. También cuando uno lleva muchas horas corriendo, por ejemplo, el estómago, si se cierra, se tiende a cerrar y casi no puedes comer. Entonces también es importante que puedas suministrarte cosas literal en pastillas o en líquido, en forma líquida, para garantizarle al cuerpo el mínimo de combustible que necesita. Naila, si tú tienes esta fuerza y esta resistencia de la que te hablo, que pues lo sabes que lo tienes, lo has trabajado toda tu vida, ¿puedes hacer cualquier deporte? Es decir, partiendo de esta resistencia, de esta exigencia, de esta fuerza, ¿puedes hacer cualquier otro deporte que implique resistencia y fuerza? Claro, eso te iba a decir. Ya tienes un plus, obviamente. Claro, porque está la velocidad y está la elasticidad. Y ahí son otras de las cualidades humanas. ¿Tú qué tienes más? ¿O las dos? No, yo resistencia, yo velocidad no tengo, nada, por ejemplo. Si me dices tienes que hacer una carrera rápida, lo más probable es que no la logre. De 100 metros, No, de 400 metros. Bueno, a lo mejor 400 metros sí, pero velocidad para más de 5.000, o sea, más de 5 kilómetros no. Y incluso en 5 tampoco sería así como de las más rápidas del mundo. Son habilidades antagónicas, básicamente. O sea, no antagónicas, puedes tener un poco desarrollada ambas, O sea, la pero que es muy rápida, es muy flexible, es muy elástica. no. Las personas que son muy rápidas no necesariamente tienen la resistencia. No son tan resistentes. Es así. Las que son como complementarias es, claro, el que es rápido tiene otras fibras, otras capacidades anaeróbicas, el resistente tiene capacidades aeróbicas, otras fibras trabajadas, son dos universos distintos. Pero sí, si fuese un deporte de resistencia y fuerza, sí, claro, tienes un valor agregado fuerte. Naila, no sabes el gusto verte, así verte, Igualmente. saborear los sentidos, cómo nos los platicas. Pero te vamos a seguir del 10 al 14 de agosto. ¿A dónde te buscamos? ¿En qué GPS o a dónde nos metemos? Vamos a subir en redes sociales el link de la carrera. Igual la carrera como tal postea todo el tiempo en tiempo real. Es un evento que se llama Triple Corona de 200 millas. Son 3 carreras en realidad. La primera es en Washington ahora en agosto. La segunda es en la zona del lago Tahoe en California. Y la tercera es en el desierto de Moab en Utah. Son 3 carreras de más de 300 y tantos kilómetros. Y bueno, la idea es buscar ser la primera mujer iberoamericana que complete la serie. Solo lo han hecho 2 gringas. Este año ya vi en la lista, vemos como 10 mujeres para intentar la Triple Corona. Híjole. Entonces así la buscamos como la triple. La triple, es claro, Triple Crown 200. Triple Crown. Igual vamos a estar subiendo toda la información en redes sociales, en mi página, en el Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, dile a Si me tu buscan gente como que Naila Hernández me van a encontrar, Naila con H. O dile a tu gente que me arrobe para mantenernos ahí un poco al tanto. Sería ideal, porque del 10 al 14. aparte queremos hacer algo con el tema de la migración de los niños a través de World Vision. Como soy embajadora de World Vision, queremos meterle un poco de ruido a que como sociedad civil tomemos conciencia del problema que tiene la migración infantil y crear Cuenta algún conmigo. hashtag y ver si la comunidad de gente que corre, que se interesa por el mundo de correr, se sensibiliza también con esta situación que tenemos tan delicada. Pues cuenta conmigo. Ya sabes Muchas que aquí me gracias, tienes. muchas gracias. ¿Con qué te quedas de esta plática, Naila? ¿Con qué te vas? Ay, que es un placer platicar contigo siempre. Ay, qué rico. Me encanta, nunca me habían preguntado los sentidos, por ejemplo. Ay, los sentidos. Oye, imagínate. Maravilloso. Maravilloso porque es una realidad. Esa es la carrera. Exacto, exacto. Y cómo maneja uno todo eso y cómo interactúa con sus propios sentidos. Yo no iba corriendo, pero aquí saben que me perdí con mis hijos en la reserva de Shankan durante 11 horas, 12. Y lo más importante, te lo juro, dentro del propio control del momento de la crisis,
más allá de la vista, era el oído. El oído. Porque lo que oíamos Toda la vida. era aterrador. Me imagino. Sí, Aterrador. Sí. Entonces, o te ponías abusado con el oído. Creo que mis hijos y yo podemos confrontar la crisis, gracias a haber vivido esto, por el oído. Porque estamos en el... Ya pasó. O sea, ahí está, lo estás oyendo. Es brutal, ¿eh? Claro, si te hace la diferencia entre vivir y no vivir, o sea, te puede tú salvar la vida, me efectivamente. entiendes oyendo un puma cerca, Sí, ¿verdad? sí. O sea, sí me entiendes. Luego unos animales que volaban al lado de los faros, Enormes. que yo decía, puta madre, este es un Prehistóricos. tiranosaurio rex, cabrón. O sea, ¿de dónde salió esto? ¿Qué es esto? En mi Es vida que había visto un ejemplar de esta naturaleza. en la noche pasan cosas En muy una locas. reserva de Shankan, pues a ver qué no sale en la noche, Sí, ¿verdad? a mí en Brasil me encontré un caracol, no te miento. ¿Cómo? El gusano, o sea, el caracol era así, o sea, como de medio metro, y el caparazón era una cosa blanca, literal, De tu tamaño. o sea, el tamaño de mi cabeza. Entonces, me estabas corriendo, es un caracol y dices, esto es prehistórico, ¿qué? ¿De dónde salió esto? Me salió este tiranosaurio. En fin, Exacto. regresa pronto, regresa después de tu experiencia. Muchas gracias. Gracias, Yo Naila. feliz. Pausa, regresamos.